clases, así que ahora damos inicio a la grabación, ¿ya? Les comento que vamos a estar durante la actividad con los micrófonos silenciados, así que les pediría que, no sé, profesor Félix, si usted prefiere que le hagan las preguntas al final. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, al final de la presentación vamos dejando un espacio para que puedan hacer las preguntas y vemos si pueden activar el micrófono o las dejamos por el chat y lo vamos a dejar para el final. Como voy a estar compartiendo pantalla, puede ser que no pueda ver del todo el chat. Ahí no lo tengo tan claro. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a estar atenta a cualquier cosa que necesite acá. Entonces, le damos la bienvenida también al profesor Félix Cova. El profesor Félix Cova es psicólogo, magíster en salud mental pública, doctor en psicología de la Universidad del País Vasco, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción y bueno, también fue mi profesor, así que es un gusto para mí presentarlo en esta actividad. Estamos muy contentos de que haya aceptado esta invitación y esperamos que todos ustedes también puedan participar activamente de esta charla y después dejarnos sus preguntas al final, ¿ya? Así que voy a empezar a compartir la pantalla y le dejo la palabra al profesor Félix Cova. Hola, buenas tardes. Agradezco esta invitación a participar de este espacio, tener ocasiones de detenerse, para reflexionar, para aprender. Creo que es una gran oportunidad. Les agradezco por estar aquí y felicitaciones a los organizadores de esta actividad y particularmente a Macarena, que es la responsable de que yo esté aquí ahora. Y yo voy a plantear un tema que aparentemente aparece como contradictorio con el espíritu de este seminario que se está organizando, porque yo voy a cuestionar la excesiva preocupación que existe por la salud mental. Pero en realidad, el fondo de mi planteamiento no es que sea contrario a la preocupación por la salud mental, sino que estoy preocupado por ciertos riesgos que tienen que ver con la forma como se puede ir entendiendo y abordando este tema, y porque además este tema se da en un contexto particular que ya voy a describir, en que a mí me parece que estamos viviendo una sociedad psicopatologizada. Si mi preocupación es que este centramiento que estamos teniendo últimamente acentuado en la salud mental pueda contribuir directamente a psicopatologizar más la sociedad. No tendría por qué ser así, pero el desafío tiene que ver con cómo enfocamos entonces el tema. La salud mental ha sido parte de mi interés personal y profesional por décadas, así que claramente soy una persona que valora muchísimo, ¿no?, lo que significa la salud mental, pero que creo que para cuidar mejor la salud mental tenemos que diversificar el lenguaje y no hablar tanto de salud mental solamente. Pasemos a la siguiente diapo, Macarena. ¿Por qué hablamos tanto hoy de la salud mental? Y cuando digo hoy no me refiero solamente a las conversaciones sociales que se están dando en torno al tema tras la pandemia en que estamos, sino que desde hace ya varios años, ¿no? Que este se ha vuelto un tema muy relevante en la conversación social. Recuerdo que pocos días después del 18 de octubre, pocos días después, una de las primeras cosas que me preguntaron fue ¿cómo va a afectar, cree usted, esto que está sucediendo a la salud mental de las personas? La pregunta no era por qué tiene que ver la salud mental con la protesta social, ¿no?, que se estaba manifestando agudamente en ese minuto, sino que la pregunta es cómo eso iba a afectarnos a nosotros. Casi de alguna manera, caricaturizando un poco, la idea era qué peligrosa es esta crisis, ¿no?, porque nos va
a hacer pasar malos ratos. Entonces, yo creo que eso es sintomático de esta preocupación a veces un poquito mal enfocada respecto de la salud mental. La humanidad ha tenido que enfrentar siempre situaciones difíciles, adversas, crisis sociales y políticas. ¿Y por qué ahora, cuando eso ocurre, la preocupación surge por cómo afecta, ¿no? El bienestar de las personas? El domingo pasado, por darles otro ejemplo de cómo la salud mental es hoy día una preocupación social muy fuerte, y ya estaba preparando esta charla, así que me dediqué a mirar cuántas veces en el diario del día domingo aparecía temas referidos a salud mental. En un solo día, el diario hablaba de la terapia por Zoom. Esto estaba significando la depresión postparto, la neuroarquitectura, por supuesto, la salud mental en la pandemia y la salud mental de los carabineros. Todos esos temas en un solo día en una publicación. Entonces, realmente estamos hablando mucho acerca de la salud mental y eso tiene dos caras. Pasemos a la siguiente, Maca. Creo que hay razones positivas para que estemos interesados en la salud mental. Hay razones que justifican plenamente esta conversación en torno al tema. Una razón es la inmediata, ¿no? Estamos viviendo un contexto que es difícil, que hace que estemos más exigidos, estamos viviendo una situación que es compleja, que genera estrés, que para algunas personas es particularmente delicada, ¿no? Significa enfrentarse a situaciones muy adversas. Eso es lo inmediato, pero si pensamos más profundamente, nuestra sociedad genera una serie de circunstancias, ahora estoy hablando en un sentido más estructural, ¿no? Que afectan la calidad de vida, el bienestar de las personas y desde hace muchos años, por lo tanto, estamos preocupados por qué está pasando con la salud mental de las personas, particularmente, ahora me estoy refiriendo a la sociedad chilena, aunque esto puede extrapolarse a distintos tipos de sociedades, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece muy interesante muchas expresiones que surgieron a propósito de la protesta social iniciada el año pasado, manifestaciones de este punto, ¿no? Letreros que a mí me impactaron mucho, era uno que, por ejemplo, que decía, no es depresión, es desigualdad. Yo creo que esto tiene que ver con este segundo punto, ¿no? Cómo la forma de vivir y las condiciones de vida, la organización social, favorecen o no favorecen el bienestar social, y me parece que eso, el bienestar humano, y me parece que eso es también una buena razón, ¿no? Por la cual hablar de salud mental. Y más ampliamente, me parece que conversar sobre la salud mental tiene todo el sentido del mundo porque la humanidad está en una etapa en que ya ciertas necesidades básicas, por lo menos en ciertos contextos, están relativamente resueltas o mejor resueltas que en el pasado, y ahora nos estamos preguntando más por la calidad de vida, ¿no? Que tenemos los seres humanos, ¿no? Aparece la preocupación por ya hemos visto que el desarrollo económico no lo es todo, ¿no? Y aparecen entonces otro tipo de preguntas más profundas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho sentido esta conversación sobre la salud mental, pero creo también que hay riesgos
y en eso me voy a centrar en esta presentación. Pasemos a la siguiente. Salud mental es una palabra con la que estamos familiarizados, pero hay que pensar que esto es una categoría, un concepto que no es natural, ¿no? Es una construcción conceptual, una construcción social, una construcción desde ciertas disciplinas. Y esta construcción no se da en el aire, se da en el contexto de una sociedad que en mi opinión vive tres procesos desde hace décadas que convergen entre sí y que pueden entrampar la forma de analizar el tema de la salud mental. Esos tres procesos, pasemos a la siguiente. Nos vamos a denominar medicalización, psicologización y psicopatologización. Cuando me refiero a la medicalización, me refiero a cómo la medicina y las ciencias de la salud han ido invadiendo progresivamente diversos espacios de la vida social, diversos procesos naturales que vivimos los seres humanos, con consecuencias también de dos caras, ¿no? No estoy diciendo que sea un proceso negativo necesariamente. Pensemos, por ejemplo, lo que es la medicalización del embarazo, ¿no? Hoy día el embarazo, un proceso enteramente natural, es un proceso enteramente medicalizado. Y eso tiene una cara muy positiva, ¿no? Gracias a eso, la calidad, la salud de madres, de niños, está más protegida, ¿no? Que en el pasado. Pero en ese proceso de ir cuidando la salud humana, la medicina, la ciencia de salud, empiezan a invadir también territorios que quizá no es necesario que sean invadidos o que tiene complejidades que sean invadidos, ¿no? El embarazo, la vejez, la vida sexual, la calvicie, la estatura. Hoy día si un niño, una persona no tiene la estatura perfecta o deseada, entonces se consulta para ver cómo se puede lograr que tenga la estatura que la sociedad espera, las formas del cuerpo, ¿no? la aceptación de cómo somos, y más profundamente todavía, lo que está medicalizado en nuestra sociedad es la muerte. La muerte aparece en nuestro contexto social como algo, como un accidente que a toda costa tenemos que evitar, y ya hemos perdido esta idea de la muerte como parte, ¿no? de la vida, y eso tiene que ver con los procesos de medicalización. Relacionado con ella, pero en un plano distinto, está lo que denomino psicologización. Vivimos en una sociedad centrada en el individuo. El individuo se vuelca sobre sí mismo y hace de su bienestar, de su propia identidad, de su propio proyecto, el centro de sus preocupaciones, ¿no? Entonces nos volcamos sobre nosotros mismos para ver siempre cómo estar mejor, además desde una perspectiva de extrema vulnerabilidad a la que me voy a referir posteriormente. Y además este individuo es un individuo que lo concebimos psicológicamente, ¿no? Particularmente como un individuo al que hay que estar cuidando siempre en términos emocionales particularmente, y que depende para ello de expertos a los cuales que tiene que acudir para saber cómo poder manejarse en la vida, ¿no? Eso en diversos planos, ¿no? Pareciera que los expertos no tienen que decir cómo vivir nuestra vida
sexual, en nuestras relaciones de pareja, en nuestro ser padres, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en un contexto medicalizado, psicologizado, y más directamente relacionado con la salud mental, vivimos en un contexto psicopatologizado. Cuando me refiero a psicopatologización, estoy pensando en cómo el desajuste social, el sufrimiento psíquico, tiende a ser visto rápidamente como un problema o como un trastorno, como algo que hay que evitar, como una anomalía. Como si no fuera parte de la vida, experimentar malestar, experimentar angustia, tener momentos de tristeza, de debatimiento, de desorientación, problemas para dormir, situaciones de estrés que se hacen difíciles de manejar. Todo eso rápidamente tiende a ser visto como un problema y tiende entonces a pensarse que tiene que ser tratado. Sigamos la próxima diapo. Quisiera compartirles, a propósito de todo lo que estoy diciendo, las reflexiones de una colega chilena, Constanza Michelson, quien escribió una columna hace un tiempo que se llamaba no se llama salud mental. El problema que estamos teniendo, dice ella, no se llama salud mental. Y aquí les voy a compartir algunas de sus reflexiones. Ella dice, el problema es que con demasiada prisa, situaciones de la vida son reducidas a las categorías escuálidas de salud mental, prescribiendo entonces sutura, desinfección y silencio. Una mirada, salud mental inevitablemente remite a salud, ¿no? Ella dice la palabra salud mental atenta contra la salud mental. Dirán que es un concepto necesario para acordar algo. Sí, esta palabra permite generar un consenso, sí, dice ella, pero es un consenso cobarde, porque lo que hace es transar la pregunta profunda y compleja sobre la vida por una idea sanitaria. Y aquí viene una ironía bien simpática. Si el bienestar es entonces salud, no es extraño, aunque es muy extraño, que frente a las catástrofes salgan muchos en estampida a comprar papel higiénico. Como nos ocurrió, ¿cierto? A falta de Dios, la asepsia es el opio del pueblo. Quizás una política para la salud mental debiera ser en primer lugar un lenguaje que permita pensar la existencia como algo más digno que una farmacia. Bueno, mi planteamiento va en la dirección de lo que plantea Constanza. Yo no lo digo de forma tan poética como ella, pero a esto es lo que estoy tratando de apuntar. Pasemos a la siguiente diapo. ¿A qué se debe la psicopatologización? En mi opinión, acá hay muchos factores, pero yo creo que confluyen al menos tres elementos que son interdependientes. Por un lado, cambios culturales, ¿cierto?, que nos han hecho pensar que el sufrimiento, el malestar es un problema y un problema que debe ser tratado. Y esta concepción es retroalimentada por nosotros, por los profesionales de la salud mental también, que de alguna manera incentivamos esta forma de percibir las dificultades. Y quien celebra todo este proceso es la industria farmacéutica, ¿no? Que por distintos medios va alimentándolo también, ¿no? Porque la industria farmacéutica ha visto que acá tiene un nicho de negocios que resulta espectacular, ¿no? Los psicotrópicos son uno de las fuentes de ganancia más importantes para la industria farmacéutica y se ha generado además sobre las píldoras psicotrópicas expectativas desmedidas, ¿no? Respecto de lo que pueden hacer por el bienestar de las personas. Pasemos a la siguiente marca. ¿Qué
¿Qué evidencias tenemos de que vivimos en una sociedad psicopatologizada? Por un lado, tenemos la explosión de diagnósticos, ¿no? Cada vez más personas reciben diagnósticos de algún problema de salud mental. Esto ocurre en las escuelas, por distintas vías los niños terminan siendo diagnosticados. Hay presiones para el diagnóstico, ¿no? Un niño para ser considerado como un niño con necesidades educativas especiales tiene que tener un diagnóstico y hay una serie de factores que hacen entonces que crezca el volumen de niños que cada día reciben rótulos diagnósticos. Pero eso, ahí estoy dando un ejemplo de un fenómeno que es muy visible, pero que ocurre en muchos dominios, ¿no? Las personas consultamos cada vez más por problemas de salud mental y obviamente eso facilita, ¿no? Que cada vez más problemas sean considerados, no tendría por qué ser así necesariamente, pero tiende a ser así, indicadores de algún trastorno, ¿no? Los propios trastornos de salud mental han ido creciendo en términos de las categorías que existen para distinguir trastornos. Hay una explosión de categorías diagnósticas, ¿no? Entre las últimas en ser estrenadas está el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno neurocognitivo leve, categorías que van facilitando, ¿no? Que las personas encajemos en una u otra categoría. Tenemos epidemias de problemas de salud mental que son bastante discutibles, ¿no? Hay cierto consenso de que hay, al menos sobre diagnóstico, en algunas categorías diagnósticas, bastante masivos, ¿no? En el caso de la niñez, sobre diagnóstico en relación al llamado trastorno por déficit atencional hiperactivo. Tenemos un sobrediagnóstico de trastornos depresivos y en las últimas décadas se ha generado un sobrediagnóstico bien impresionante de trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno allí bien preocupante. Y asociado a todo ello, un incremento también impresionante del consumo de psicotrópicos, que no son drogas inocuas, son drogas delicadas, y entonces este consumo masivo me parece que debiéramos pensarlo seriamente. No tengo cifras de Chile en relación a eso, pero veía cifras recientes de Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres el año pasado, el año anterior al estudio, estaba tomando algún psicotrópico. Un 20% de la población tomando psicotrópicos. Es bien impresionante el fenómeno. Pasemos a la siguiente. Ahora, todo esto que he estado señalando, lo podemos mirar desde dos perspectivas completamente distintas. Podríamos pensar que es positivo lo que está ocurriendo en la medida de que lo que estaría pasando es que problemas o trastornos mentales que antes no estaban siendo diagnosticados, ahora sí lo están siendo. Entonces, esta explosión diagnóstica, en vez de ser motivo de alarma, como lo es para mí, debiera ser motivo de celebración porque estamos identificando problemas que están presentes. Pero, en mi opinión, buena parte de los problemas de salud mental tienen que ver más bien con
dificultades que tenemos las personas en nuestro enfrentamiento de nuestras circunstancias vitales, dificultades que surgen en los contextos relacionales en que nos movemos, y dificultades que conceptualizamos como problemas de salud mental desde una cierta perspectiva. No es que estemos descubriendo trastornos, es que estamos mirando lo que le sucede a las personas desde una cierta perspectiva que nos hace pensar que lo que hay allí es un trastorno cuando eso podría ser visto de otra manera. Estamos mirando lo que le sucede a las personas desde una perspectiva psicopatologizadora, y estamos también mirando las propias personas desde esa perspectiva, porque en la medida que entendemos que lo que tienen las personas son problemas para los que requieren tratamiento, entonces las concebimos de alguna manera como seres que tienen pocos recursos para lidiar con las dificultades de la vida. La siguiente para acá. Profundizando en lo anterior, yo creo que esta mirada psicopatologizadora tiene una serie de consecuencias. Una de ellas es que patologiza, presenta como problema, como enfermedad, como trastorno, lo que es una respuesta normal, natural, de las personas a circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer una serie de trastornos cuando en el fondo lo que está ocurriendo con las personas es que estamos reaccionando frente a situaciones de adversidad, de estrés, a eventos vitales difíciles, y los empezamos a considerar de este lente como si fueran aquellas respuestas indicadoras de algún problema, de algún trastorno, que además tendemos a suponer que su explicación final es biológica. Entonces biologizamos los fenómenos humanos, porque ya ahora lo que le está ocurriendo a la persona es que tiene una depresión, y esa depresión tiende a ser entendida como un problema biológico que tiene la persona, y entonces descontextualizamos lo que nos ocurre. Ya no es una persona que está en un entorno lidiando con su vida, sino que es una persona que tiene un cerebro que está teniendo algún tipo de disfunción. Y eso tiene otra consecuencia central, y es que individualizamos. El problema ya pasa a ser de una persona o de las personas que ellas están teniendo disfunciones y dejamos de mirar el contexto, la vida, el entorno en que las personas actuamos, y que tienen que ver también con las dificultades, con los malestares, con los problemas que surgen en esos entornos. Entonces, ahora el problema tiende a ser de la persona, ¿no? Por eso es que esto genera una individualización del malestar, del sufrimiento. Otra consecuencia es que si miramos los fenómenos desde esta perspectiva, profesionalizamos innecesariamente el sufrimiento, porque ahora se requiere expertos para poderlo tratar, y de alguna manera contribuimos a debilitar el tejido social, contribuimos a debilitar los recursos que las personas pueden movilizar en sus propios entornos, en sus propias familias, en sus propias redes sociales. Las personas, en vez de recurrir a ellas mismas, por así decirlo, se instala la idea de que han de recurrir a especialistas para poder encontrar respuesta a sus dificultades, ¿no? La caricatura que siempre se hace de esto es que la persona conversa más con su terapeuta, ¿no?, que con su pareja. ¿Para qué va a conversar con la pareja si tiene un terapeuta, ¿cierto?, con el cual puede dialogar, ¿cierto?, de las cosas que
le ocurre. Y a la base de todo esto está una cierta mirada del ser humano en que dejamos de verlo en forma completa y mirarlo solo en una parte. ¿Y qué es lo que dejamos de ver? Dejamos de ver las capacidades, los recursos que tenemos las personas para enfrentar circunstancias sociales difíciles. Cuando comenzó esta pandemia, al día siguiente, ya se estaba hablando de que íbamos a vivir una pandemia de problemas de salud mental. Era como que no cabía otra posibilidad. Y se olvidaba que los estudios muestran que frente a circunstancias difíciles, la mayor parte de las personas son capaces de enfrentarla sin consecuencias perdurables de importancia. Obviamente, cuando ocurren cosas negativas, a todos nos afectan. Pero otra cosa es que esos malestares, esas dificultades sean insuperables, y otra cosa es que tiendan a permanecer necesariamente. Por supuesto, hay diversidad de situaciones, pero aquí está la mirada, ¿no? La mirada en que el evento, la circunstancia, la adversidad necesariamente va a generar problemas graves generalizados, y eso no tiene ningún fundamento. Y entonces subvaloramos los recursos que tenemos las personas, las comunidades, para enfrentar las circunstancias de la vida, y entonces la conversación en torno a la salud mental, que era tan interesante, ¿no? Como hablábamos al comienzo, cuando en vez de preguntarnos por cómo hacemos por tener una vida mejor, empezamos a preguntarnos por cómo se hace para poder tener más profesionales de la salud mental, más servicios, etc., que también son necesarios, por supuesto. Vivimos en un país en que los recursos puestos hacia la salud mental son insuficientes. Pero mi preocupación es que la atención esté fundamentalmente puesta allí y no esté puesta en el entorno social más amplio, y no esté puesta tampoco en las personas, ya no como víctimas solamente de las circunstancias, sino también como actores de sus propias vidas, ¿no? Entonces, con esto voy a terminar. La siguiente, Maca. Me había saltado esta diapo, pero es una diapo que ilustra de manera un poco más, un tanto caricaturesca, ¿no? Lo que estaba planteando, ¿no? La idea de los profesionales de salud mental como bomberos pirómanos, ¿no? Como profesionales que estamos de alguna manera contribuyendo a crear las necesidades que luego tratamos. Por supuesto que esto es una exageración, pero también ilustra que somos partícipes, ¿no? De un proceso de psicopatologización que debiéramos enfocar de otra manera. Ahora sí que creo que vamos a la diapo final. Entonces, ¿hacia dónde? Yo creo que hay que ir hacia un cambio de la conversación social, y creo que ese cambio de la conversación social tiene que pasar por diversificar el lenguaje. Creo que tenemos que no solo hablar de salud mental, sino creo que tenemos que hablar de bienestar, creo que tenemos que hablar de buen vivir, creo que tenemos que hablar de sufrimiento social. No sé si todo lo que sufren las personas por circunstancias sociales difíciles, debiéramos mirarlo desde el lente de la salud mental, ¿no? Una persona pierde su trabajo y lo miramos desde la perspectiva de la salud mental. No creo que sea el lente más apropiado para entender lo que le pasa a la persona, y menos para buscar la solución de lo que a ella le está ocurriendo. Creo que tenemos que hablar de precariedad, y la precariedad no solo tiene que ver con los individuos, ¿cierto? Al contrario, la precariedad tiene que ver con
la forma como organizamos la vida, cómo se proveen servicios, cómo se atienden las necesidades de las personas. Creo que tenemos que hablar de conexión entre los seres humanos, cómo nos conectamos más con unos con otros, y en eso creo que tenemos que hablar respecto de cómo fortalecer el tejido social. Pienso que tenemos que hablar de desarrollo humano, y pienso que tenemos que hablar, entre otros conceptos, de formas de vivir como un aspecto central, ¿no? La salud mental no es algo que venga de afuera, tiene que ver también con cómo las personas nos paramos en la vida y cómo la vivimos, ¿no? Por supuesto que la sociedad incentiva ciertos modos de vivir unos u otros, pero ¿qué hacemos respecto de eso? También es un aspecto central en relación al cuidado y protección de la salud mental. Voy a terminar con un par de citas. La última, eh, esta frase de Sartre que a mí siempre me ha gustado mucho, no importa tanto que hayan hecho de nosotros, como lo que nosotros hacemos con aquello que han hecho de nosotros, ¿no? Cuando pensamos en la salud mental, yo creo que también tenemos que cambiar esta mirada tan centrada en las personas como simples víctimas de las circunstancias y ponernos más como actores de nuestras propias vidas. Y en ese sentido pienso que hay que desaludmentalizar la salud mental, vernos como seres humanos, hijos de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes. También, por supuesto, a veces necesitados de ayuda, pero como actores de nuestra vida, como actores sociales y como actores que enfrentamos y que inevitablemente tenemos que enfrentar incertidumbres, dificultades y que tenemos que sufrir también, que eso es parte de la vida. Creo que algo que no le está haciendo bien a la salud mental nuestra es que nuestro entorno cultural tiende a que nos centremos demasiado en nosotros mismos, y creo que tenemos que salir de nosotros mismos y mirar más el mundo en que estamos, y que eso nos ayudaría en nuestro bienestar y salud mental. Eso es lo que yo quería compartirles. Me demoré un poquito más de lo presupuestado, pero igual podemos tener algunos minutos para comentarios, preguntas. Súper, muy buena presentación. Está abierto ahora la posibilidad de que hagan preguntas. Si quieren pueden abrir directamente el micrófono y preguntar, o vayan preguntando a través del chat. Yo en este ratito no pude ver los chats, pero Fernanda estaba también mirando. No sé si apareció alguna pregunta, algún comentario. Un comentario, ¿no? Son temas de reflexión, no tengo la respuesta para todas las preguntas. Claro. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Espero no haber ido con el espíritu de la jornada. La señora Verónica Madrid, la directora de la unidad de salud, levantando la mano, quiere preguntar algo. Perfecto. Sí, buenas tardes a todos, Macarena, señor Cova. Lamentablemente no pude escuchar toda su presentación, pero concuerdo totalmente con la mirada que usted tiene. Me gusta mucho el enfoque salutogénico. Nosotros en la unidad de salud hemos estado trabajando bastante en el concepto de promoción de estilo de vida saludable y dejar un poquito este concepto de enfermedad y enfocarnos en lo que nos hace saludables, en lo que nos da, en lo que nos mantiene bien. Es un aspecto que creo que hay que trabajar. No sé si piensa usted que tal vez la tecnología, el hecho de que ahora la gente se comunique mucho a través de Instagram, WhatsApp, etcétera, se aísla un poco. ¿Tendrá eso, piensa usted, un grado de influencia grande en esta percepción de problemas de salud mental que tiene la población? ¿Será la misma tecnología la que nos ha llevado a esto, a esta soledad?
Yo creo que, por un lado, la tecnología sin duda tiene, es otro de los recursos, ¿no?, que tenemos las personas para conectarnos, para potenciar nuestras capacidades, pero tiene peligros porque nos genera a veces la idea de que estamos conectados, de que estamos con otros, cuando por el modo de interacción que se da la tecnología, no necesariamente es por la tecnología en sí misma, sino por los modos de interacción que la tecnología facilita, en realidad el tipo de vínculo, el tipo de sentido de pertenencia que genera, no es el que favorece, ¿no?, que las personas nos vivamos como parte de un grupo, como parte de un colectivo, y efectivamente yo pienso que el aislamiento es uno de los factores que debería interesarnos para promover un mayor bienestar. Y por otro lado, se ha visto una serie de efectos problemáticos de la tecnología, entre otros, que las personas tienden a pensar que las vidas de otros parecen como tan fáciles, porque es la forma como se muestra en la tecnología, y la propia vida aparece tan difícil. Entonces, las personas empiezan a temer, ¿no?, a mostrar sus dificultades, y en vez de compartir, que yo creo que sería una de las estrategias fundamentales, en vez de compartir cómo enfrentar las diversidades de la vida, aparece como cada cual se muestra más feliz, ¿no?, frente a los demás. Sí, gracias. Súper. Gracias por la respuesta. Acá en los comentarios del chat, en general, muy buena presentación, agradecimiento, muchas gracias por la charla. Por ahora no aparece ninguna otra pregunta, están todos muy agradecidos por la actividad. A mí me parece igual súper relevante rescatar también, para mí en lo personal ha sido una influencia importante el dejar de mirar desde lo patologizante. En mi trabajo también profesional y poder centrar la mirada en los recursos de las personas, como no verlos como un cuadro clínico, sino con todas las capacidades y las potencialidades que hay para resolver y enfrentar las dificultades que tenemos. Así que me gusta mucho la presentación y la mirada desde ahí. Y concuerdo también con la idea de que podemos ser todos partes de construir una forma de vivir diferente. Y quizás es una gran oportunidad partir también por nuestra propia comunidad universitaria, hacernos de a poco todos responsables de poder ir construyendo esos espacios para construir formas de vivir, un buen vivir. Yo creo que eso es lo central. Yo creo que en principio la idea de salud mental, de hecho el concepto de salud mental emerge como tratando de diferenciarse del de patología, ¿no? Se supone que salud mental tiene que ver con lo positivo, tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades, con la capacidad de enfrentar la vida, pero está teñido por su origen, está teñido por esta idea de salud, y entonces, inevitablemente cuando hablamos de salud mental terminamos hablando de psicólogos, de terapia, de fármacos. Entonces, por eso es que yo creo que tenemos que diversificar el lenguaje y la forma de aproximarnos al tema. A mí me impactó hace poco tiempo un petitorio en la facultad donde yo trabajo y se estaba pidiendo que hubiera al menos 4 psicólogos para atención de estudiantes dentro de la facultad. Entonces, la expectativa es solucionemos los problemas de salud mental por la vía de transformemos la universidad en una especie de gran clínica para atender a las personas. Yo creo que ese no es el enfoque adecuado respecto de cómo enfrentar las dificultades que todos tenemos, ¿no? Con nuestra salud mental. Claro. Yo creo que está la oportunidad y abrir estos espacios de conversación es muy bueno para nosotros como comunidad, con los estudiantes, con los docentes, con las autoridades.
para ir construyendo, claro, no solamente desde el tratamiento, desde el tratar a los que quizás no estén bien, sino que ir tejiendo como esa comunidad, esa red que podemos ir construyendo dentro de las carreras, dentro de las facultades, dentro de la misma universidad, que de repente a veces nos desconectamos un poquito para ir buscando soluciones desde nuestros recursos. Así que de todas maneras que es posible, y poner esta conversación aquí sobre la mesa es una tremenda oportunidad. Alguien está diciendo acá, muy buena presentación, ¿algún consejo o comentario para llevar a la práctica estos conceptos de compartir con los demás nuestro sentir en tiempos de pandemia? Dice Bastián Monares. Yo creo que una iniciativa posible tiene que ver con generar, no sé si llamarle grupos de autoayuda, pero sí espacio en que uno pueda compartir con otros las formas como ha ido lidiando, ¿no? O lidia con las dificultades, en este caso concreto del encierro, de las restricciones, etc. Pero yo creo que compartir recursos entre nosotros en términos horizontales, ¿no? No dependiendo de un profesional, sino que yo creo que puede ser una estrategia concreta que yo favorecería, ¿no? Generar espacios donde además las personas podamos ya no solo compartir likes, sino que conversar, compartir ideas, compartir recursos concretos, ¿no? Hay tanta disponibilidad hoy día de estrategias, de videos, etcétera, de opciones que si las personas las compartimos entre nosotros, podemos descubrir herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar a enfrentar mejor las exigencias de la vida. Pero desde un rol de actor, no de un rol pasivo, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa. Muchas gracias por esa respuesta. No sé si quedan más preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, o ya vamos cerrando esta actividad. Para la salud mental es importante poder almorzar, ¿cierto? Entonces, yo creo que... Sí, le hace muy bien a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Claro. Ya, entonces vamos a ir cerrando. Le agradecemos al profesor Félix Cova, a todos los asistentes. Tengo como misión, como moderadora de esta actividad, sacar una fotito final. Así que para todos los que quieran, puedan ir abriendo sus cámaras para aparecer en la foto. ¿Sí? Vamos entonces. Ahí van apareciendo Bastián, que también estuvo activo participando, la señora Verónica. Vamos entonces. 1, 2 y 3. Súper. Bueno, les agradecemos a todos y sobre todo al profesor Félix su disposición y esta súper buena charla que hemos tenido esta tarde, y a todos los demás invitados a seguir participando en el resto de las actividades que nos quedan durante la tarde. ¿Ya? Y ahora almorzar, como dice el profesor Félix. Nos despedimos. Chao, chao a todos. Que estén muy bien. Chao, Félix, que estés muy bien. Chao, gracias por la invitación. Chao, chao.